El texto correcto es Efesios capítulo 4, versículo 25. Y la versión que les envié es la Biblia de las Américas. En la versión Reina Valera 1960 nos dice, por lo cual, desechando la mentira. Esta palabra de mentira habla de la falsedad, de lo que no es verdad. Por lo cual, tenemos que ¿qué? Que desechar. No es algo que va a surgir espontáneamente. La mentira está ligada a nosotros, está ligada a nuestro corazón. ¿Cuándo empieza un niño a aprender a mentir? ¿Cuándo empezará a mentir? ¿Cuándo empieza a hablar? ¿Le enseñamos puras mentiras? ¿Acaso? ¿Cuál es el origen de la mentira? La mentira se remonta a cuando no enfrentamos nuestra responsabilidad, nuestra situación, cuando queremos salir a un lado de la verdad. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Tomaste, comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Era exactamente lo que Adán había hecho. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Aceptó su responsabilidad? Dijo una mentira. Una media verdad es también una media mentira. Dijo, no, yo no fui. La mujer que me diste. Y Eva pues no se iba a quedar con el paquete, ¿eh? ¿Qué fue lo que dijo Eva? No, la serpiente me engañó. Entonces, el origen de la mentira es derivado precisamente de la influencia del enemigo, porque la Escritura dice que el enemigo es el padre de mentira. Entonces, aquí hablaba de una definición de la mentira. Según el diccionario bíblico Beacon, mentira es la práctica del engaño, la falsedad y la traición. Y es tan sencillo y tan fácil mentir, y a veces nosotros mismos orillamos a nuestros hijos a la mentira. Es tan fácil decirle a nuestro hijo, dile que dile que no estoy. Dile que no estoy. Nuestro hijo no hizo la tarea, se nos hizo tarde, andábamos de compras, lo que usted quiera. Y en vez de decirle a nuestro hijo, nuestra hija, ¿sabes qué? Mira, dile al maestro la verdad, dile que no hiciste la qué. Dile que se te mojó, dile que se te perdió, dile que, ¿sí me entienden? Nosotros mismos vamos guiando a nuestros hijos ahí en ese camino de mentira. Y los niños, dicen dicho, ¿no? Que los niños y los borrachos dicen ¿qué? La verdad. Pero nosotros somos los que le enseñamos a nuestros hijos ¿a qué? A mentir. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Al contrario, dice que nosotros debemos de guiar a nuestros hijos por el camino de verdad. Entonces, aquí hablaba de algunos dichos, dice la mentira y la verdad no pueden vivir en paz. Alabanza propia, mentira clara. Hay gente que también se alaba demasiado y en eso también hay un dejo de mentira, ¿no? Es que yo acá y yo allá, y en todos los ámbitos usted puede conocer a alguien en el trabajo, incluso hay algunos hasta predicadores que también se avientan unos rollos, ¿no? Que no son verdad. Se les hace fácil decir cosas que no son ¿qué? Verdad. Y en el corazón o en la mente, el origen de esa mentira, dice, se basa en lo siguiente, dice, nadie se va a ¿qué? A enterar. Pero la mentira siempre se descubre. La mentira siempre se va a descubrir. Había un dato interesante, si usted lo leyó, lo analizó. Dice que la palabra mentira aparece 16 veces en la versión Reina Valera 1960. Mentiras aparecen 98 veces, falsedad aparece 5 veces y falso aparece 50 veces. Nos parece que son muchas veces. Pero fíjense que la palabra verdad aparece 407 veces. Esto debería llamarnos la atención. Jesús dijo, conoceréis, ¿qué íbamos a conocer?
¿Qué íbamos a conocer? La verdad. ¿Qué es la verdad? Mucha gente se escuda y dice, bueno, es que cada quien tiene su propia. Pero bueno, la verdad es tan subjetiva, dependiendo de cómo vea las cosas cada quien. Pero no, la verdad es un valor absoluto. Y Jesús dijo, tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Uno de los mandamientos en Éxodo 20:16 nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Un falso testimonio es una mentira, pero este falso testimonio va a un grado más extenso porque se refiere a un juicio. Cuando alguien se presta en un juicio a decir que mentiras, está quebrantando la ley de ¿quién? La ley de Dios. No dirás contra tu prójimo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En Mateo 19, del 16 al 19 dice, Jesús tiene un encuentro con un joven rico y valida los mandamientos dados por Dios a través de Moisés, porque menciona, bueno, el joven dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues sabes los mandamientos. Y el joven le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Entonces él está basándose en que esos son los mandamientos que le agradan ¿a quién? A Dios. En Apocalipsis capítulo 22, verso 15, nos habla también de el fin de los mentirosos. Todo mentiroso va a tener también un fin. Cuando hablamos de los pecadores, el pecado es todo aquello que transgrede la ley de Dios. Por eso el hombre no podía por sí mismo llegar a Dios, porque por sus propios esfuerzos no podemos dejar de pecar, porque el hombre tiene el pecado arraigado en su propia naturaleza. Algunos piensan en el pecado y dicen, no, se va a extremos, dicen, no, pues yo no soy adúltero, yo no soy idólatra, yo no soy avaro. Pero ¿a cuántos de nosotros no se nos sale por ahí una mentira de vez en cuando? Si todo lo demás lo hemos cumplido, con decir una mentira es más que suficiente para quebrantar ¿qué? Toda la ley. El versículo dice, mas los perros estarán afuera. Hay quien, es como una acotación nada más, ¿no? Porque dice, bueno, Dios entonces no va a permitir a los perros entrar al cielo. No se está refiriendo a los animales. Cuando habla de los perros, se está refiriendo a aquellos que despedazan el cuerpo del Señor. Después analícenlo a profundidad cuando Pablo habla de los perros. Pero dice aquí, los perros estarán afuera. No está hablando de los animales, no está diciendo que las vacas sí, las ovejas sí y otros animales no. Está hablando de una actitud. Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y aquí lo desglosa de una manera muy interesante porque dice todo aquel que ama y hace ¿qué? No solamente hace mentiras, sino que ama lo que está ¿qué? Haciendo. Hay gente que dice tantas mentiras que al final ya no sabe qué era verdad y qué era qué, que era mentira. Hay quien se repite una mentira y una mentira y una mentira y acaba por creer que esa mentira es verdad para esa persona. Incluso hay campañas de difusión que se basan en eso. Por ejemplo, el estratega de difusión del régimen nazi, un hombre llamado Goebbels, se basaba en eso. Él presentaba una mentira como si fuera ¿qué? Una verdad. Dice, repítela muchas veces y va a acabar siendo una verdad en la apreciación de las personas, pero sigue siendo una ¿qué? Una mentira. Voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, el Vaticano se esfuerza en continuar diciendo que sí existió Juan Diego y las
apariciones de la Virgen en el Tepeyac, siendo que ellos saben que no es verdad. Ellos lo saben porque cuando desenterraron, ¿se acuerdan que hubo un pleito entre el abad, o sea, el encargado de la Basílica de Guadalupe, con la jerarquía católica mexicana? Porque el abad Schulenberg, alemán él decía que Juan Diego no había que. Si a Juan Diego no había existido, quiere decir que las apariciones de la Virgen Morena en el Tepeyac no habían sido verdaderas. Y lo hostigaron a tal grado que tuvo que dejar la basílica, y fue cuando dijeron que sí, que ya se había encontrado registros incluso hasta el registro de bautismo de Juan Diego, siendo que todo es ¿qué? Todo es falso, todo es mentira. Y hay muchos ámbitos. Estaba viendo un programa documental de aquellos jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey que mataron los soldados y los mataron adentro del TEC de Monterrey. Y después, para cubrir su error, porque se dieron cuenta que se habían equivocado, les pusieron armas y les tomaron fotos y dijeron que eran sicarios y que iban armados hasta los dientes, ¿no? Sabiendo que era una mentira. Pero eso no solamente fue lo grave, pues fue muy grave. Pero después el secretario mismo de Gobernación en ese entonces, en una conferencia de prensa, sabiendo ellos cómo había estado ya la cosa, porque ya habían investigado, volvió a decir que sí, que eran sicarios, que eran que en un fuego cruzado fueron heridos. La mentira se basa en la política, se basa en los políticos prometen y prometen sabiendo que no van a cumplir. Todo esto que estoy poniendo ejemplos habla de este sistema del mundo influido ¿por quién? Por el padre de mentira. Aquí nos dice la Escritura, desechando toda mentira. Ahora, dice en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, hay 6 cosas que el Señor odia. Es la nueva traducción viviente. Hay 6 cosas que Jehová aborrece, dice la Reina Valera. Hay 6 cosas que el Señor odia. ¿Qué odiará Dios? ¿Qué aborrecerá? Y son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos, dice, derramadoras de sangre inocente. La otra versión esta dice que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras, el que siembra discordias. ¿En dónde? En una familia. Anote este asunto también de las discordias en una familia, porque tiene que ver con lo que yo les decía como un tema anexo de los perros, ¿verdad? Los perros son los que despedazan el cuerpo, los que crean disensión y división en el cuerpo, en la familia de Dios. Pero bueno, eso será otro tema. Ok, también analizando ciertas cosas, yo decía, ¿qué maldad hay en el corazón de aquellas personas que se dedican, por ejemplo, al secuestro, a secuestrar a una persona? Es una de las maldades más grandes porque trae un trauma y una ansiedad al que está siendo ¿qué? Secuestrado, pero también ¿a quién? A la familia. O sea, hacer un plan para llevarse a una persona y obligar a otros a dar un rescate. Y llegan a tal grado de maldad que les llegan a cortar partes de su cuerpo para enviarlos, para presionar a las personas para que suelten el dinero. O sea, dice uno, ¿qué hay en la mente, en el corazón de esa gente? Aquí dicen las manos que derraman sangre el corazón que trama ¿qué? El mal. Y decimos, si esos merecieran irse directito ¿a dónde? Al infierno. Pero sorpresa, aquí en estas cosas que Dios odia, esa actitud de esas personas está junto con la lengua mentirosa. Para Dios esas cosas son exactamente lo mismo. Viene siendo igual.
Entonces la mentira no es solo lo que sale en nuestra boca, sino cualquier acción o omisión que se hace con la intención de cubrir la verdad, de hacer algo no con rectitud. Vamos a ver el ejemplo, no lo vamos a ver todo, pero en Hechos capítulo 5 nos habla de Ananías y Zafira. El tratar la apariencia, el buscar quedar bien, el pretender ser algo que realmente no somos, es también una forma de mentir, de mentirnos a nosotros mismos. En Santiago nos dice la Escritura que si no somos hacedores de la palabra, si solamente somos oidores olvidadizos, ¿a quién estamos engañando? Dice que nos engañamos nosotros mismos. ¿Y qué es un engaño? Es una mentira. No solamente le mentimos a los demás, sino incluso nos llegamos ¿a qué? A mentir a nosotros mismos, pensando que estamos bien, sabiendo que andamos mal. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Parece algo demasiado fuerte de parte de Dios, un castigo demasiado severo para lo que habían hecho aparentemente. Dice que hubo un sentir, nadie se los pidió, había un sentir en los hermanos en ese entonces. La iglesia iba empezando, había un deseo de buscar y de agradar a Dios, había maravillas, había milagros. Entonces a algunos se les empezó a ocurrir, como había gente necesitada y había gente pudiente en la iglesia, muchos dicen que vendían sus heredades, sus terrenos o casas que tenían, los vendían y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles con ese dinero? Se compraron un avión, un jet, viajaban por todo el mundo, usaban trajes, hay predicadores hoy que usan trajes de no sé cuántos miles de dólares, dice uno, bueno, es que no les ha amanecido, no, dice que ellos lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno, de manera que nadie tenía ¿qué? Necesidad. Había un fondo común para ayudar y proveer a aquellos que estaban necesitados, de tal manera que el que tenía mucho no le faltaba, pero también el que tenía poco suplía sus ¿qué? Sus necesidades. Puede haber sido padre estar en esa iglesia o no. No crean que no tenían que trabajar, seguían trabajando. Pero Ananías y Zafira, un matrimonio, como cualquier matrimonio en cualquier iglesia, dijeron, nosotros también vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ser más listos, porque siempre queremos ser ¿qué? Vamos a ser más listos. Aquí también queremos ser más listos a veces. Oímos lo que Dios quiere de nosotros, pero decimos, no, yo voy a ser más listo, yo le voy a hacer ¿qué? Así o asado. El Señor, no, han dicho que esto, que el trabajo, que los domingos nos aleja de Dios. No, yo voy a ser más listo. Yo me voy a poner ¿a qué? A trabajar. Y cuando me encuentro al hermano, cuando me encuentro a la hermana, yo le digo, no, yo no me he alejado de Dios, ¿no? No vengo a congregarme, pero yo en mi casa leo, lloro, casi también levanto la ofrenda. Entonces queremos engañar a los demás y nos estamos ¿qué? Engañando. Bueno, Ananías y Zafira dijeron, nosotros vamos a hacer ¿qué? Mira, vamos a vender esta heredad, este terreno, vamos a venderlo. Y vamos a decir que costó tanto, pero realmente nos dieron, o sea que vamos a ganar, somos listos, vamos a ganar con esa. Pero, pues el terreno ¿de quién era? De ellos. Y si entregaban o no entregaban todo el dinero, pues era una decisión de quién. ¿Cuál fue el problema entonces? El problema es ese, de no ser cabales, no ser honestos, no ser verdaderos. Llegaron y dijeron, esto es lo que nos dieron por el terreno, es todo lo que nos dieron, sabiendo que ellos habían quedado con una ¿qué? Entonces cuando confrontó a Ananías, Pedro, le dijo, ¿es verdad que vendiste en tanto el terreno? Y él dijo, sí. Él dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a verlo en el versículo. En cuanto a Ananías, Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara ¿qué?
¿Cómo es que Satanás llenó el corazón de Ananías y Ananías era cristiano? ¿Cómo es que Satanás llenó su corazón? ¿De qué manera llenó Satanás su corazón? ¿De qué? Pues de mentira, porque Satanás es el padre ¿de qué? Entonces, si él no dijo la verdad, ¿qué estaba diciendo? Mentira. Le preguntaron, ¿en tanto vendiste la heredad? Él hubiera dicho, no, la vendimos en tanto, pero yo voy a dar solamente una parte. Ah, está bien, ¿no? Pero él mintió, dijo, en tanto. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Lo complicado de esto es que dice, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Y lo mismo sucedió con su esposa, porque dice que habían acordado. Entonces no solamente la mentira a veces es de una persona, sino es de quién, de varios. Mira, cuando nos pregunten por qué no venimos, vamos a decir, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo, maquinamos, como si de verdad. Hay gente que le tiene más miedo al hombre que a quién. Ay, no nos vaya a ver el pastor. Pero si Dios te está viendo, no vayas a ver el pastor. Si Dios lo sabe. Y de aquí es lo que no quiero extenderme, ¿no? Pero muchas veces no hemos actuado con verdad. Hay gente que no dice la verdad por muchas razones. Pero el ocultar la verdad también es una forma de decir ¿qué? Mentiras. Hay situaciones que han pasado, y lo digo porque han pasado aquí. Han pasado situaciones muy tremendas, y a veces nosotros somos los últimos ¿en qué? En enterarnos. Bueno, ¿por qué no me dijeron? Ay, es que me daba vergüenza. Pues, es más vergonzoso que se entere uno por qué. Por otro lado, hay situaciones también cuando no decimos la verdad y queremos decir solo lo que nos conviene. Hubo cierta situación, no voy a decir quién, pero un día llegó una hermana a verme. Hermano, yo quiero pedirle un favor. ¿Qué pasó, hermano? Es que quiero que hable con los hermanos fulano de tal, es que les presté un dinero y no me han querido pagar y esto y lo otro. A ver, primero vamos a ordenarnos, ¿no? Cuando a Jesús llegaron un hermano y le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Ordenó ese asunto? ¿Se metió en ese asunto de la herencia? Dice, ¿quién me puso a mí por juez o partidor entre ustedes? ¿Ah? Entonces dice mi hermana, hermano, hable con ellos, que me paguen. Hermana, a ver, cuando usted le prestó o cuando le pidieron prestado, ¿me vinieron a ver? ¿Me preguntaron? ¿Me dijeron? No. Pues entonces, ¿qué quiere que yo meta mi cuchara? No. Si usted hace lo que usted quiere, pues haga lo que usted quiera. ¿Ah? Otro asunto también, alguien vino y dijo, no, es que hicimos un negocio con unos hermanos y ya después se lo quedaron y no me pagaron y o sea, quieren que uno arregle las cosas que ellos no pusieron delante de quién, de Dios. Es una forma también de ¿qué? De mentir. Otro tipo de mentiras es también, ¿no? Muchos aparentan aquí en la iglesia estar bien, pero en su casa traen pleito casado unos con otros, pero nunca dicen qué, nunca dicen nada, no son honestos para decir, hermano, estamos pasando por problemas. ¿Quién no ha pasado por problemas? Pues todos. ¿Quién no ha tenido pleitos en su casa? Todos hemos tenido pleitos, ¿no? Queremos aparentar algo que no somos. Y después ya cuando el asunto se revuelve, ya dijimos 20 mentiras, hicimos esto, hicimos aquello, entonces sí ya queremos que Dios nos ayude. Dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. Pregúntale a Dios primero, antes de hacer lo que tú quieres, lo que tú piensas, y Dios se va a encargar de hacer las cosas correctas, ¿no? La falsedad y la mentira siempre tiene ¿qué? Consecuencias. Siempre
va a salir a flote la verdad. Entonces dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, dejando las falsedades, haciendo a un lado el engaño, hablad verdad. ¿Pero qué? ¿Con quién vamos a hablar verdad? Cada uno con su prójimo. Cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros, ¿qué? Los unos de los otros. Ahí va otra reflexión muy profunda. Cuando usted miente y le miente a los demás, y sobre todo entre hermanos, está dañando al cuerpo, está trayendo enfermedad, está trayendo aflicción, está trayendo escasez, está trayendo problemas, porque usted decidió mentir. Y dice aquí, deja a un lado la ¿qué? Aprende a hablar la verdad. ¿Con quién? Hermano, nos vamos a ver aquí tal día. En vez de decir, hermano, yo no voy a venir porque no tengo ganas o porque voy a estar ocupado. Sí, hermano, ahí nos vemos, sabiendo que ¿qué? Que no va a venir. Es una forma de ¿qué? De mentir, de engañar. Hermano, ¿por qué no vino? Y hermano, es que estuve bien malo. ¿Tuviste flojera o te llegaron visitas o te fuiste a ver al partido? Aprende a decir la ¿qué? La verdad. O no tuve ánimo. ¿Cuántos no hemos tenido ganas de no venir? ¿Todos somos muy santos? A lo mejor amanecimos cansados o estamos estresados o fatigados, pero nos esforzamos y estamos ¿qué? Aquí. Pero necesitamos aprender a ¿qué? A hablar la verdad. Hablar la verdad. Entonces, es una forma también de despojarnos del viejo hombre. Entonces, dice la palabra original griega que habla de mentir, denota un significado más de lo que simplemente creemos como no mentir. La palabra que se empleaba en el griego procura evitar cualquier tipo de decepción o falsedad. La palabra es un verbo que acierta a que ya no vamos a decir mentiras de aquí en adelante. Vamos a continuar hablando ¿qué? La verdad, unos con otros. Ya hablamos de dónde se originó la mentira. Entonces, hermanos, vamos a concluir. Porque es importante dejar la falsedad. Es importante, cuesta trabajo, hermanos, porque estamos tan habituados a mentir que se nos hace ya es un reflejo. Hay gente que es ya mitómano, que tiene una tendencia a decir que mentiras. Y cuenta historias. No, yo fui acá y yo conocí a fulano y sabiendo que él solito maquina todo, en su imaginación toda una red de cosas que sabe que son ¿qué? Mentira. Pero a veces nosotros también lo hacemos como que no queremos enfrentar nuestra realidad. ¿Amén?